Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Días, profe. También por aquí, conectándome para iniciar la clase. Oigan, por ahí les mandé unos ejercicios adelantados. Les mandé, creo que unos ejercicios de sustitución de productos, de compuestos aromáticos. Y todavía no llegamos ahí. ¿Sí, verdad? Les mandé en el Classroom ayer. Sí, todavía no los vemos. Sí. Ajá. Entonces, bueno, pues son un adelanto, pero todavía no los vemos. Pensé que era el otro grupo. Andaba yo medio distraído. Pero bien, aquí nos habíamos quedado todavía en las reacciones de eliminación, ¿se acuerdan? Sí. Estábamos viendo la última vez, recuerdo que estábamos viendo las reacciones de eliminación de Hoffman, que era la metilación exhaustiva de Hoffman, para después hacer la reacción de eliminación. Y veíamos, como dice aquí en la presentación, que para hacer, ocurre en las aminas, ¿sí? Y que lo que se hace es hacer una reacción de metilación, de N-metilación. Se alquilan las aminas hasta tener una sal de amonio cuaternaria, como vemos aquí en la presentación. Al quedar el nitrógeno con carga positiva, este nitrógeno ahora se convierte en un excelente grupo saliente que posteriormente se cambiará de un halogenuro de cuaternario de amonio por un hidróxido a través de la reacción con óxido de plata y agua. Y al convertir el halogenuro cuaternario de amonio en hidróxido de amonio cuaternario, entonces ese ion hidróxido actúa como una base para la reacción de eliminación. Como vemos en el mecanismo que está ahí anotado, el ion hidróxido toma un protón de la sal cuaternaria de amonio, forma un doble enlace entre los dos carbonos y sale el nitrógeno con carga positiva como buen grupo saliente. Una eliminación de tipo E2 para darnos un alqueno. Entonces, a esta reacción se le llama reacción de eliminación de Hoffman y solamente ocurre con aminas, ¿sí? Primero hay que hacer la alquilación exhaustiva para que se forme la sal cuaternaria de amonio, luego transformarla en hidróxido a través del tratamiento con óxido de plata y agua y posteriormente ocurre la eliminación. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta al respecto? No. Bueno, ese es. Y la otra reacción que también es muy parecida es la reacción de eliminación de Hoffman, que es la siguiente. Sí. Bueno, aquí todavía tenemos un ejemplo de la metilación exhaustiva. Vean que la 2-butanamida, una amina de tipo primario, se pone con exceso de yoduro de metilo, se transforma en hidróxido de amonio cuaternario, ¿sí? Ya que, se formó el yoduro de amonio cuaternario, luego con óxido de plata agua, el hidróxido de amonio cuaternario, y ese hidróxido de amonio cuaternario pues tiene la posibilidad de tomar un protón de dos lugares, ¿sí? Aquí es cuando se aplica la regla de Zaitsev, ¿sí? Para que se obtenga el protón o se tome el protón del carbono que tiene menos hidrógenos para formar el doble enlace, que es el 2-buteno,
¿sí? Que es el producto SAICEP y es el producto más estable. Y también podría ser que se tomara el hidrógeno del metilo para dar el 1-buteno, que a ese le llaman producto de Hofmann, ¿sí? Cuando es a altas temperaturas, se prefiere el producto de Hofmann, vean aquí, al 95% que el producto de SAICEP. También estas aminas tienen esa característica. Y bueno, de acuerdo a la estereoquímica, pues vemos que en una conformación de Newman tiene que estar el protón que toma la base y la sal de amonio cuaternaria tienen que estar en una posición antiperiplanar para que pueda ocurrir la reacción de eliminación tipo E2. ¿Sí? De tal manera, pues, que se obtenga la amina. Les decía que también hay otra reacción de eliminación, que es la eliminación de Cobb. Y las aminas que dice que son muy susceptibles a oxidarse, puede ser una reacción colateral en la síntesis de aminas. E incluso también pueden oxidarse por almacenamiento en contacto con el aire. Es decir, que las aminas, incluso en la atmósfera, donde hay aire, se pueden oxidar. Por esta razón es porque se transforman en sales de amonio para que dichas aminas no se oxiden. ¿Sí? Aquí tenemos algunos estados de oxidación de las aminas. Tenemos la amina, luego cuando forma un doble enlace carbono-nitrógeno se llaman iminas, o cuando forman sales cuaternarias de amonio, cuando el nitrógeno está con carga positiva, se llaman sales de amonio, o cuando tiene un OH son hidroxilaminas, cuando tiene un O negativo se llaman óxidos de amina, cuando tiene un doble enlace nitrógeno-oxígeno son compuestos nitrosos, y cuando tiene un doble enlace oxígeno-nitrógeno y un enlace sencillo oxígeno-oxígeno se llaman compuestos nitro. Entonces, la oxidación va desde los grupos nitro, que son el estado más oxidado del nitrógeno, hasta las aminas, que es el estado menos oxidado. Entonces, la mayoría de las aminas se oxida utilizando oxidantes como agua oxigenada, permanganato de potasio o perácidos. Las aminas terciarias, ¿cuáles son las aminas terciarias? Aquellas que tienen 3 grupos alquilo, ¿verdad? Se oxidan a óxidos de amina con peróxido de hidrógeno o perácidos. El enlace nitrógeno-oxígeno se forma por la donación de electrones del nitrógeno adquiriendo una carga positiva, por lo que pueden experimentar lo que llamamos una eliminación de Cobb, de manera parecida a la eliminación de Hofmann de una sal cuaternaria de amonio. El óxido de amina, que se forma aquí, actúa como su propia base a través de un estado de transición cíclico, ¿sí? El óxido de amina actúa como base para tomar un protón del carbono que está vecino al carbono que sostiene el nitrógeno y forma un estado de transición cíclico, por lo que no se necesita una base fuerte. En el estado de transición se genera el doble enlace y el óxido de dietilamina. La eliminación de Cobb da lugar a la misma orientación que la eliminación de Hofmann, produciendo el alqueno menos sustituido. La eliminación de Cobb se produce en condiciones más suaves que la de Hofmann y produce una eliminación con estereoquímica sin. ¿Sí? Aquí vemos cómo por el mismo lado que está la base es que se pierde el protón y se forma el doble enlace y sale el
hidróxido de amina, la hidroxilamina. Bueno, es todo esto que vimos y que hemos visto en las clases pasadas son las reacciones de eliminación y sustitución que, bueno, vamos a ver en un examen posterior y les voy a poner ahora sí en el Classroom, acabando la clase, les voy a poner unos ejercicios de eliminación y de sustitución para que ustedes los lleven a cabo y me puedan decir cuáles son sus dudas. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno. Una reacción que en realidad no es, desde mi punto de vista, no es muy importante, pero viene en el temario, son las reacciones de eliminación E1CB, ¿sí? Se llaman E1CB porque es la eliminación de la base conjugada, ¿sí? Y es utilizada para explicar la formación de alquenos a partir de aluros de alquilo a través de un intermediario carbaniónico, o sea, a través de la generación de carbaniones, carbonos con carga negativa, una base fuerte abstrae el protón generando un carbanión y que posteriormente sirve para introducir la salida del grupo saliente. Sí, aquí está en la presentación, vean que un compuesto que tiene un buen grupo saliente y que tiene protones en alfa al grupo saliente, entonces una base puede tomar el protón, generar un carbanión y ese carbanión es el que nos ayuda a formar el doble enlace carbono-carbono y salir y que salga el grupo saliente. Entonces, siempre va a ser una base débil el grupo saliente. Como en este ejemplo, ¿no? Aquí en esta piridina sustituida, este protón se toma con una base, se genera el doble enlace y sale el flúor como fluoruro en una eliminación de tipo E2. Y bueno, a esa reacción de eliminación se le llama E1CB y normalmente no ocurren, no hay tantas reacciones de ese tipo. Más bien, las reacciones de eliminación es a través de la eliminación E1 o la E2 que ya hemos visto. Bien. Bien. Ese es entonces el final de las reacciones de eliminación y de sustitución. Y ahora vamos a ver el último, ¿cómo se llama? Vamos a ver el último tema, que es precisamente las reacciones de eliminación. Permítanme, ahorita les pongo la presentación. Okay. Bien, el último tema, como ven ustedes ahí, se titula aromaticidad y reacciones de los compuestos aromáticos.
y consta de los siguientes subtemas, que son los sistemas deslocalizados, la definición, los requerimientos estructurales de dichos sistemas, resonancia, el concepto, formas, energías de estabilización por resonancia, que ya hemos visto algo de resonancia, la aromaticidad, el concepto, requisitos y consecuencias, la regla de Huckel, la aromaticidad en otros anillos insaturados sencillos, la aromaticidad en compuestos heterocíclicos, la aromaticidad en compuestos con anillos aromáticos fusionados, las reacciones de compuestos aromáticos, la sustitución electrofílica aromática en mono y policiclos, ¿sí? Que esas reacciones de sustitución electrofílica aromática son la nitración, la halogenación, la alquilación y acilación, la sulfonación, los efectos de orientación y reactividad cuando ya tenemos un sustituyente en el compuesto aromático. Otro tipo de reacción es la sustitución electrofílica en policiclos y la sustitución nucleofílica aromática en los compuestos aromáticos, que es a través de dos mecanismos, que es el concertado, las sales de diazonio y la vía bencino. Es lo que vamos a ver entonces de los compuestos aromáticos. Bien, en 1825, Michael Faraday aisló por primera vez un compuesto resultado de someter a calentamiento el aceite de ballena. Este aceite de ballena se usaba en esos tiempos como combustible para la iluminación de las calles. Y entonces él encontró que al someter a calentamiento y presión dicho aceite, se obtenía un compuesto que en 1834 Eilhard Mitscherlich determinó la fórmula molecular, que era C6H6, y lo llamó bencina. Y además, bueno, les causó sorpresa ver la relación que había en ese compuesto, que era, por cada carbono había solo un hidrógeno. Posteriormente, lo llamó benceno. Entonces ahí tenemos a los que descubrieron al benceno. ¿Por qué es importante el benceno? Porque es el compuesto más simple de los compuestos aromáticos y es el que vamos a usar como base, pues, para entenderlos. Bien, los compuestos como el benceno con relativamente pocos hidrógenos, ¿sí? Solo tienen un hidrógeno por cada carbono, como comentábamos hace un rato, se encuentran de manera frecuente en los aceites producidos en árboles y plantas. Por sus agradables fragancias, inicialmente se les denominaron aromáticos. Tenían un olor bastante agradable y fue que se conocieron primeramente como aromáticos. Son compuestos relacionados al benceno que tenemos ahí, como el benzaldehído, que es el aceite de las almendras dulces, el salicilato de metilo, que es el aceite de gaulteria, que es un compuesto que tiene un aroma bastante agradable, el eugenol, que es el aceite de clavo, es un aceite esencial que antes usaban los dentistas como anestésico local, el anetol, que es el aceite de anís, es el aceite característico del anís, el que le da el olor al anís, el cinamaldehído, es el aceite que le da el olor a la canela, la vainillina, es un aceite que le da el olor a la vainilla. Vean que todos son compuestos aromáticos, todos tienen dentro de su estructura un compuesto cíclico semejante al benceno. Posteriormente, los químicos encontraron muchos compuestos con el anillo de benceno integrado, pero sin el olor, o sea, no tenían esa condición que habían encontrado de aromaticidad, tales como el ácido benzoico y el ácido acetilsalicílico. El ácido benzoico no huele, el ácido acetilsalicílico tampoco,
Y en la actualidad, la palabra aromático se utiliza para distinguir a ciertas estructuras con una estabilidad excepcional, o sea, estructuras que son relacionadas al benceno y que tienen una estabilidad muy amplia, muy grande. Este tipo de compuestos que ahora se llaman aromáticos precisamente tienen esa gran estabilidad, y ahora aromático es sinónimo de compuesto estable en la química orgánica actual. Dice, por la hibridación que presentan los carbonos de benceno, que es el compuesto más simple de los aromáticos, sabemos que es un compuesto plano. Voy a abrir mi cámara para que podamos discutir esto. Sí, no, déjenme orientarle bien al pizarrón. Ahí alcanzan a ver el pizarrón, ¿verdad? Bien. El benceno, como les decía, es el compuesto base de los compuestos aromáticos. Es un compuesto cíclico de 6 carbonos que tiene 3 dobles enlaces alternos. Cada uno de estos carbonos que podemos ver aquí, ¿qué hibridación tiene? ¿Qué hibridación tiene cada uno de esos carbonos? SP2. Tiene una hibridación de tipo sp2, ¿verdad? Sí. Esta hibridación sp2 nos da entonces idea de que este ciclo que tenemos aquí es un ciclo completamente plano, ¿sí? ¿Se acuerdan qué geometría tiene la hibridación sp2? Como, bueno, como por ejemplo en los dobles enlaces de los alquenos también está presente esa geometría. Esa geometría y esa hibridación? ¿Qué geometría tiene un alqueno? Es un compuesto plano, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Entonces vean que un compuesto aromático, todos sus carbonos son sp2 y por eso es que es un compuesto completamente plano y es un compuesto cíclico. Y además, bueno, vemos que precisamente por ser cíclico y que tiene dobles enlaces, es por eso que presenta esa relación que comentábamos, de que por cada carbono solo tiene un hidrógeno. ¿Sí? Si el benceno tiene 6 carbonos, también tendrá 6 hidrógenos. ¿Sí? Sí. Bien. Si nosotros vemos, como ven ahí en la presentación, estos dobles enlaces están constituidos por orbitales P puros, ¿verdad? Sabemos que la hibridación sp2 se da precisamente así. En un alqueno, perdón, tiene 2 tipos de enlace. Sí, tiene un enlace que le denominamos sigma y un enlace que le denominamos pi. ¿Sí? El enlace sigma está constituido por un orbital híbrido de tipo sp3, ¿sí? en los alquenos, perdón. Y el enlace pi está constituido por un orbital p puro en cada uno de los carbonos, ¿sí? De tal manera que el doble enlace así está formado, un enlace sigma y un enlace pi. En los anillos aromáticos, como el benceno, esos dobles enlaces están dispuestos de esta manera.
Aquí hay un orbital P, aquí hay otro, otro. En cada carbono hay un orbital P puro. Los demás, estos enlaces son enlaces sigma, que ya explicábamos. Y esos orbitales P que tiene son los que se pueden sobreponer para formar los 3 dobles enlaces, ¿sí? Generando 3 dobles enlaces. Y entonces vemos que la densidad electrónica de los orbitales P está por arriba y por abajo del anillo de 6 carbonos, ¿sí? Un detalle nada más, muchachos. Como ahora no tenemos la plataforma que nos da tiempo indefinido, cuando se termine este tiempo nos volvemos a conectar al mismo link y continuamos, ¿ok? Sí. Bien. Decíamos que el anillo aromático tiene la densidad electrónica de los dobles enlaces está tanto arriba como abajo del ciclo de 6 carbonos, ¿sí? Generando lo que vemos ahí en el mapa de potencial electrostático. Vemos cómo la nube de electrones está concentrada en una parte superior y en una inferior. Y ¿sí? Y todos tienen exactamente la misma densidad electrónica. Esto quiere decir que nosotros no podríamos distinguir entre, por ejemplo, este enlace que está aquí, que estoy seleccionando, que estoy poniendo aquí, como un enlace sencillo, y este otro como un enlace doble, sino que de hecho, como están a la misma distancia estos dos orbitales P que se sobreponen para generar el doble enlace aquí, están a la misma distancia acá, entonces también es posible que entre estos pudiera haber una sobreposición, y de tal manera que sabemos que las longitudes de enlace en los compuestos aromáticos son longitudes de enlace intermedias, no son ni la longitud de enlace de un enlace sencillo, ni la longitud de enlace de un enlace doble, que es un poco más corto, sino que son intermedias entre los dos, ocurriendo que todos los carbonos tienen la misma longitud de enlace y todos se comportan como si fuera el mismo carbono, ¿sí? O sea, todos son iguales en el compuesto aromático, en el benceno. Eso genera muchas consecuencias. Dice, debido a la deslocalización de los electrones pi, todos los electrones carbono-carbono tienen la misma longitud, siendo más cortos que un enlace sencillo, pero más largos que uno doble. El benceno es un compuesto particularmente estable, pues dispone de una energía muy grande de deslocalización o energía de resonancia. O sea, la energía que utiliza para deslocalizar los electrones en el doble enlace. Si recordamos que la energía de deslocalización indica el grado de estabilidad de un compuesto comparado con uno semejante, donde todos los electrones están localizados mediante los calores de hidrogenación, vamos a entender el por qué los compuestos aromáticos son más estables. Y aquí se hace una comparación. Si el ciclohexeno que tenemos ahí, que tiene solo un doble enlace, su calor de hidrogenación de este doble enlace del ciclohexeno es de menos 28.6 kilocalorías por mol, ¿sí? Se saca a través de hacer la experimentación, se hace la reacción de hidrogenación del doble enlace, que no es más que hidrogenar, o sea, transformar este doble enlace en dos enlaces de tipo sigma con el hidrógeno,
y se requieren de menos 28.6 kilocalorías por mol para ese doble enlace. Entonces, de manera hipotética, calcularíamos que para los tres dobles enlaces que tiene el ciclohexatrieno o el ciclohexatrieno hipotético o el benceno que nosotros estamos comentando, pues sería 3 veces ese valor de menos 28.6. Diríamos que el calculado sería 85.8 kilocalorías por mol, que se requerían para hidrogenar los tres dobles enlaces. Cuando de forma experimental se determinó el calor de hidrogenación del benceno, ¿sí?, se encontró que dicho calor de hidrogenación era de 49.8 kilocalorías por mol. Es decir, que era mucho más bajo que lo que se había calculado, ¿sí? Y la diferencia entre 85.8 y 49.8, entre 85.8 que es la calculada y 49.8 que es la experimental, se encontró que eran 36 kilocalorías por mol y que a eso se le llamó que era el calor de hidrogenación o el calor de estabilización del benceno, ¿sí? Que son 36 kilocalorías por mol. El benceno es más estable que si fuera un ciclohexatrieno. O sea que también aquí nos está diciendo que el ciclohexatrieno no existe, sino que existe el benceno y que no tiene el mismo comportamiento de un alqueno, sino que se comporta de una manera distinta, ¿sí?, que de los alquenos. Al comparar esas energías de hidrogenación, esos calores de hidrogenación, decíamos que para el ciclohexatrieno el calculado era 85.8, que para el benceno el determinado por un experimento era de 36 kilocalorías por mol, perdón, era de 49.8 calorías por mol. Entonces la diferencia, que son 36, era la estabilización que tiene el benceno con respecto al ciclohexatrieno que pudiera existir. La diferencia representa la estabilidad adicional que caracteriza a los compuestos aromáticos, ¿sí? O sea que todos los compuestos aromáticos son más estables que si fueran alquenos. Dice, ¿cómo se puede decidir si un compuesto es aromático o no? No haciendo el experimento de calor de hidrogenación. Dice, solo viendo su estructura. Para considerar aromático un compuesto debe cumplir dos criterios siguientes. El primer criterio debe ser una nube cíclica ininterrumpida de electrones pi, como veíamos en el anillo aromático, una nube cíclica, un compuesto que tiene una nube cíclica de no interrumpida o ininterrumpida de electrones pi. Los electrones pi son los que están en los orbitales p. Creo que se desconectó y no me di cuenta que ya se había terminado la sesión, ¿verdad? Sí, profe.
¿Sí? No sé en dónde fue, donde se desconectó. ¿Fue aquí, en esta diapositiva o en la anterior? Creo que apenas estábamos iniciando esta. Ok. Bien, entonces volvemos a repetir. Bueno, esa diferencia que detectaron de manera experimental de 36 kilocalorías por mol que tenía de inestabilidad que tenía los compuestos aromáticos, es precisamente lo que los caracteriza y después empezamos a ver cómo se puede determinar que un compuesto sea aromático solamente viendo su estructura. Y bueno, para que se pueda determinar que un compuesto es aromático viendo su estructura, se utiliza la regla de Eric Hückel, ¿sí? Pero para que se pueda aplicar esta regla, primero el compuesto tiene que tener dos requisitos fundamentales. El primero debe tener una nube cíclica que no esté interrumpida de electrones pi, como el anillo aromático, ¿sí? Y la segunda es que la nube debe contener un número impar de pares de electrones pi. O sea, debe de contener un número impar de dobles enlaces. Erich Hückel, que fue un físico alemán y que fue el primero en reconocer que el compuesto aromático debe contener una cantidad impar de electrones, en 1931 describió su regla, que es obviamente la regla de Hückel, o regla 4n más 2. ¿Sí? ¿A qué se refiere esta regla de Hückel o regla 4n más 2? Vamos a aplicarla en el benceno para que sepamos a qué se refiere esta regla y después vamos a aprender a aplicarla en diferentes compuestos. Este es el benceno. ¿Sí? Y la regla dice que es 4n más 2. Esta regla o esta ecuación de primer grado tiene que ser igual al número de electrones pi. ¿Sí? ¿En dónde? Pues en la molécula. ¿Sí? En donde n puede ser igual a cualquier número entero y positivo, ¿sí? Excepto 0. Y bueno, para que lo podamos aplicar, entonces, es de la siguiente manera. Para el compuesto benceno, el número de electrones pi, ¿cuántos son? ¿Cuántos electrones hay aquí en este doble enlace? ¿Cuántos electrones hay en un doble enlace? Tendría 6. En un doble enlace hay 2 electrones, ¿verdad? 2, 4, 6. Entonces, para que esta regla se pueda aplicar al benceno, decimos que 4n más 2 debe ser igual a 6. ¿Sí? Si resolvemos la ecuación de primer grado para n, pues n tiene que ser igual a 6 menos 2 entre 4. Esto es igual a 1, ¿verdad? Entonces, cuando n es igual a 1, se cumple la regla, ¿sí? Y es así que entonces, sin haber hecho estudios de determinar el calor de hidrogenación de estos dobles enlaces, nosotros podemos saber que este compuesto es un compuesto aromático, ¿sí? Que tiene un comportamiento distinto a cualquier alqueno y que generalmente son compuestos más estables que los normales. ¿Ok? Profe, Sí. es que yo, bueno, me explicaron a mí
en un video que podía ser cualquier número que fuera entero para considerarlo como aromático. O solamente es con el uno. No. Aquí estamos viendo, ¿no? N puede tener cualquier valor, ¿sí? Solamente el requisito tiene que ser un número entero y positivo. O sea que el 0 no vale. ¿Sí? Sí, gracias. Por eso aquí puse que N tiene estos valores. Puede tener. En el caso de benceno, N es 1. ¿Sí? Ahorita vamos a ver otros ejemplos para que se vaya resolviendo ese tipo de dudas. Bien. Dice, dicha regla indica que para que un compuesto plano y cíclico sea aromático, su nube pi ininterrumpida debe contener 4n más 2 electrones, pi siendo n cualquier número entero y positivo. Criterios de aromaticidad. Los hidrocarburos monocíclicos. ¿Qué es un hidrocarburo monocíclico? Pues es un compuesto hecho de carbono e hidrógeno que tiene solo un ciclo. Con enlaces dobles alternados se denominan genéricamente anulenos. Ahí tenemos al ciclobutadieno, al benceno y al ciclooctatetraeno, que son hidrocarburos monocíclicos con enlaces dobles alternados, por lo tanto pertenecen a los anulenos. También al ciclobutadieno se le puede nombrar como 4-anuleno, al benceno como 6-anuleno, al ciclo octatetraeno como 8-anuleno, ¿sí? A ver, dice, dice, y bueno, aquí veríamos cuáles de estos 3 compuestos de los anulenos es o no un compuesto aromático. ¿Sí? Vamos a aplicar la regla. Por ejemplo, al ciclobutadieno, también llamado 4-anuleno, tiene dobles enlaces. Bueno, empezando porque todos los carbonos son carbonos sp2, por lo tanto, la molécula es plana, ¿verdad? ¿Sí? Es uno de los requisitos. ¿Sí? El segundo requisito dice que tiene que tener pares de electrones pi en número non. O sea, dobles enlaces, vamos a poner, porque luego se confunde, dobles enlaces non. Esas dos características son las primeras que debemos de buscar en un compuesto para que sea aromático. ¿Sí? Decíamos que el ciclobutadieno o 4-anuleno es plano por los carbonos sp2 que tiene, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero a la hora de ver el segundo requisito dice que tiene que tener pares de electrones pi, aquí me faltó, en número non, se tiene un par, 2 pares, aquí ya no son en número non, ¿sí? Y entonces probablemente no sea un compuesto aromático. Si nosotros aplicamos 4n más 2, ¿cuántos electrones pi tiene aquí? ¿4?
Así es, 4 electrones, ¿verdad? Entonces, para que esto sea una igualdad, N, ¿qué valor tendría que tener? N tendría que tener un valor seguramente fraccionado, ¿verdad? 2/4 o, si simplificamos, 1/2. Ya vimos que entonces N no puede adquirir ni valores fraccionales ni cero, ¿sí? Ni números negativos. Tiene que ser, el valor de N tiene que ser un número positivo y entero. Por lo tanto, el 4-anuleno no es un compuesto aromático, ¿sí? Solamente cumple uno de los requisitos, no cumple el otro. Cuando ocurre esto, que solamente cumple el requisito de ser plano, pero no el número impar de pares de electrones pi, entonces decimos que cumple la regla 4n, ¿sí? 4n, así, aquí sí, sería n igual a 1, y cuando cumplen la regla 4n, entonces se les denomina a estos compuestos antiaromáticos. ¿Sí? O sea que cumplen la primera regla, pero la segunda no. Esos compuestos antiaromáticos se sabe que son compuestos que son mucho menos estables que los compuestos aromáticos. De tal manera que, por ejemplo, el famoso ciclobutadieno 4-anuleno es difícil de aislar, de obtenerse, precisamente por su inestabilidad. ¿Ok? Eso es con respecto al 4-anuleno. Al ciclooctatetraeno, vamos a ver qué ocurre. Porque al benceno, pues ya vimos que es un compuesto aromático que cumple la regla de Hückel, ¿verdad? Ya no tenemos que repetirlo, ¿sí? Muchachos. Si quieren que lo hagamos para que lo quede completo esto. Entonces el 4-anuleno no es un compuesto aromático, pero ahí está, ya no pinta. ¿Perdón? Bueno, el primer requisito es que sea plano, ¿verdad? Sé que tiene hibridación sp2 en todos sus carbonos, entonces esa sí la pasa. El segundo requisito es que tenga dobles enlaces en número impar o en número non. Aquí tiene 1, 2, 3. Entonces, el número impar de dobles enlaces también el benceno lo cubre, ¿verdad? Tiene los dos requisitos que comentaba Hückel y después, pues como ya lo habíamos visto, ¿no? 4n más 2 es igual a 6, en donde n, ya lo habíamos determinado, es igual a 1. Aquí entonces tenemos un ejemplo de un compuesto que es aromático. Como es aromático, es un compuesto que tiene una alta estabilidad. A diferencia del ciclobutadieno 4-anuleno, el benceno es un compuesto muy estable. ¿Ok? Para eso nos sirve la regla de Hückel. Vamos ahora a ver con el ciclo octatetraeno. ¿Sí se está entendiendo, muchachos?
Entonces va a ser estable el benceno. Sí, ¿verdad? Bueno, sí. Cuando son aromáticos, son compuestos con una estabilidad excepcional. ¿Sí? Por lo que decíamos hace un rato. Cuando son antiaromáticos, no. Son compuestos que son inestables. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Y ahora para el ciclo octatetraeno que tenemos ahí, bueno, otra vez vamos a ver que eh, todos los carbonos tienen una hibridación sp2, ¿sí? Sin embargo, vean la estructura del ciclo octatetraeno. ¿Será un compuesto cíclico plano? Sí, ¿Sí? Véanlo bien. Le voy a poner sus hidrógenos para que también lo... No cumpliría la primera ley, ¿no? Porque no es plano, o al menos yo no lo veo plano. Así es, bueno, así es. Casualmente, por el número de carbonos en el ciclo octatetraeno no es completamente plano, porque tiene aquí una flexión, ¿sí? De esta parte y una flexión de esta. Al no ser completamente planos, la primera característica no la cumple, ¿verdad? La segunda Tampoco, porque hay tampoco. doble enlaces. tiene 4 dobles enlaces, ¿verdad? Tampoco. O sea, los compuestos que no cumplen ni la primera ni la segunda, a eso se les conoce como no aromáticos. ¿Sí? A los que cumplen la primera, pero la segunda no, son antiaromáticos. A los que no cumplen ninguna, se les conoce como no aromáticos. Y obviamente que son compuestos que no tienen la misma estabilidad que los compuestos aromáticos. O sea, ni los antiaromáticos ni los no aromáticos son tan estables como los aromáticos. ¿Sí? De hecho, este ciclo octatetraeno u 8-anuleno se comporta más un, como un alqueno cíclico. O sea, como si cada uno de estos dobles enlaces estuvieran aislados y se comportan así, como tal. ¿Sí me explicó? Sí, Sí. profe. Entonces, vean la importancia de entender la regla de Hückel, porque de esa manera nosotros podemos detectar un compuesto aromático o no, ¿sí? ¿Y por qué tanta insistencia? Bueno, pues porque vamos a ver que los compuestos aromáticos tienen un comportamiento muy semejante entre ellos, pero muy diferente con los demás. ¿Ok? Por ejemplo, y hay compuestos aromáticos también que incluso son, eh, este, diríamos que son intermediarios, o sea, que tienen una carga. Por ejemplo, el ciclopentadieno que tenemos ahí, que es ¿sí? Cuando,
Si nosotros tomamos con una base, le quitamos un protón, ¿qué nos quedaría? Si con una base tomamos un protón, ¿qué nos quedaría? ¿Qué nos quedaría aquí? ¿Ah? ¿Aquí qué habría? ¿Una carga qué? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Ah? ¿Por qué? Vean, la base dona su par de electrones para tomar un hidrógeno, un protón. Aquí lo voy a poner entre paréntesis. Una especie así. Un hidrógeno sin electrones. ¿Estos dónde quedan? ¿Mm? Con el carbono, los toma el carbono. Entonces quedan aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué carga tiene ese carbono? Negativa. Negativa, ¿verdad? Este se llama anión ciclo pentadienilo. ¿Sí? Ahora, si al mismo ciclopentadieno, ahora lo hacemos reaccionar, voy a poner aquí, bueno, voy a ponerlo así, como un ácido de Lewis o como un protón, un hidrógeno como este, ¿sí? Un ácido de Lewis. ¿Qué va a ocurrir? Pues que uno de estos, si es suficientemente ácido, va a tomar, o este se va a comportar ahora como que, como una base. Y una base dona ¿qué? Pares de electrones. ¿Sí? Al donar pares de electrones, ahora ¿cómo quedó este carbono? Ahora sí se fue este hidrógeno con el par de electrones para formar un enlace con este ácido y quedarnos así. ¿Sí? ¿Cómo quedó este carbono? Positivo. Sí, ¿verdad? Deficiente en electrones. Entonces este es un carbocatión ciclopentadienil. ¿Sí? Vamos a ver, en primer lugar, vamos a determinar de cada una de las especies que tenemos aquí, cuando está ciclopentadieno, cuando está el anión ciclopentadienilo, o cuando está el catión ciclopentadienilo, ¿qué característica pudiera tener? O sea, qué característica, o si podemos identificarlo como un compuesto aromático, antiaromático o no aromático. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Cómo sería el ciclopentadieno? Vamos, lo voy a poner aquí, luego lo borramos y luego ponemos a otro. ¿Qué característica tendría? La primera característica para el ciclopentadieno es que sea un compuesto plano. ¿Será un compuesto plano? ¿Será un compuesto plano, muchachos? No, ¿Por qué? por el carbono sp3 que tiene ahí. Así es. Este carbono sp3 es un carbono
que tiene una geometría trigonal, ¿verdad? Sí, como una pirámide con base cuadrada, ¿sí? Por lo tanto, no es plano. Entonces, no cumple con quién, con la primera característica. La segunda característica la cumple el ciclopentadieno. Tampoco la cumple. Tampoco, ¿verdad? Porque tiene dos pares de dobles enlaces, o sea, tiene dobles enlaces en pares. Por lo tanto, el ciclopentadieno es aromático, antiaromático o no aromático. No ¿Cómo es? aromático. No aromático. Cuando no cumple ninguna es no aromático, ¿verdad? No aromático. Bien, cuando actúa una base sobre el ciclopentadieno y forma el anión o el carbanión también, anión o carbanión. Bueno, no es lo mismo, porque un carbanión es un anión de carbono, precisamente. ¿Cómo es? Fíjense, aquí al perder este protón y ahora generar un carbanión, este carbono ahora cambia de hibridación. La hibridación para este carbono es sp2. Entonces, en ese sentido, el ciclo cumple la primera regla, el anión ciclopentadienilo. Este también ya es sp2, 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 sp2 y sp2. Sí, sí la cumple. Cumple la regla de que es un compuesto plano, ¿sí? Y ahora, fíjense, este par de electrones que está aquí, ahora quedaría más o menos así. Vamos, voy a tratar de dibujarlo. Aquí están un doble enlace, acá está el otro doble enlace, ¿sí? Y aquí hay un orbital P, aquí está el otro hidrógeno, y en este orbital P hay dos. O sea, este es el carbanión. Los dos electrones están sobre un orbital P. ¿Qué ocurre con este orbital P? Pues que también se va a poder ¿qué? Sobreponer con los orbitales P más cercanos de los dobles enlaces, y entonces va a haber va a haber una suerte de sobreposición entre ellos y van a generar una nube electrónica arriba y abajo del ciclo, muy semejante a lo que ocurre con quién, con benceno, ¿verdad? Sí, dice que nos faltan 9 minutos para que se vuelva a cortar. Bien, entonces, en ese sentido, veremos cómo aplicamos la regla 4n más 2. ¿Cuántos electrones pi habrá aquí? Son 2 de un doble enlace, otros 2 de un doble enlace, son 4. Profe, Y 2. Sí. no podemos ver bien la figura que está señalando. A ver. Ahí está. Gracias. Entonces, 2 de un doble enlace, 2 del otro doble enlace, y 2 que están ¿en qué? En un orbital P, que también se está comportando como si fueran electrones pi. Por lo tanto, ahí hay ¿cuántos? 6 electrones pi. Así los voy a poner, 6 electrones pi. ¿Sí? Esto ya lo habíamos resuelto. N tiene que ser igual a 1 para que ocurra la igualdad. ¿Sí? ¿Qué nos dice aquí? Que el anión ciclopentadienilo es un compuesto ¿qué? Aromático.
aromático, ¿verdad? Este es aromático. ¿Sí? Nos está diciendo que ese anión ciclopentadienilo tendrá mayor estabilidad que este, ¿sí? A tal grado que este se comporta como un anión, como en una sal, como en el cloruro de sodio, el ion cloruro se comporta, ¿no? Es un carbanión muy estable, ¿sí? ¿Qué sucede cuando ocurre lo contrario en el ciclopentadieno, que ahora está frente a un ácido de tal manera que le toma un hidruro, o sea, un hidrógeno, pero con un par de electrones. A estos se les llaman hidruros. Ajá. Forma un carbocatión. Este carbocatión ciclopentadienilo también se rehibridiza este carbono, ¿verdad? Entonces, este también es sp2, este también es sp2, todos son sp2. ¿Cumple con la primera regla? Sí. Sí cumple, ¿verdad? Pero con la segunda, ¿cumple? No. No, ¿verdad? Porque este carbocatión es parecido aquí, nada más que no tiene electrones. Está vacío. Entonces, no cumple con el número impar de pares de electrones pi. Por lo tanto, este carbocatión será que Antiaromático. antiaromático. ¿Sí? De tal manera que entonces el más estable de los tres es el anión ciclopentadienilo, y los otros dos, pues, tienen una cierta inestabilidad. ¿Ok? ¿Sí? Y vean ahí que el anión ciclopentadienilo, el carbanión ciclopentadienilo en la presentación, nosotros podemos poner una serie de ¿qué? ¿Cómo se llaman? Lo que está aquí a la derecha. Aquí dice una serie de ¿qué? De Resonancia. estructuras. ¿Mande? De estructuras resonantes, ¿verdad? O sea que nos están indicando que la carga no está presente nada más aquí o acá o acá o acá o acá, sino que está en todos los carbonos, tiene una parte de esa carga negativa, y por eso es que es un compuesto aromático y presenta resonancia. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, ese anión es muy estable. ¿Ok? ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, profe. Perfecto. También los compuestos heterociclos. Los heterociclos son compuestos cíclicos que, como benceno, son compuestos formados por un ciclo, solo que benceno es un ciclo de carbono e hidrógenos, ¿verdad? Los heterociclos, como ese que tienen ahí, que se llama piridina, también son compuestos cíclicos, solo que tienen un átomo distinto a carbono, ¿sí? Por eso se llaman heterociclos. En todo caso, se podría decir que es un homociclo porque está formado solo por carbonos e hidrógeno. Este es un heterociclo porque está formado por carbonos e hidrógeno y además por un nitrógeno, ¿sí? A esos compuestos heterocíclicos
son muy útiles para la humanidad, entre otras cosas, porque el mayor número de fármacos que se conocen son originados precisamente por un heterociclo, ¿sí? A tal grado que ustedes, por ejemplo, llevan también una materia después de llevar orgánica 2, llevan una materia que se llama química de los fármacos heterocíclicos o así, algo así. Se ve ahí los compuestos heterocíclicos. Y al igual que los compuestos homocíclicos, también presentan esa característica de aromaticidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí la piridina que les puse. Piridina se llama. También le podemos aplicar la regla 4N más 2. ¿Sí? ¿Cuántos electrones pi tendrá esta? 2, 4, 6. Ahorita vamos a ver por qué estos no participan en esa aromaticidad. Y nada más tomamos 2, 4, 6. 6. Entonces, N, al igual que con benceno, N es igual a 1. Y vemos que la piridina también es aromática. ¿Por qué este par no lo podemos contar como un par de electrones pi? Bueno, pues por lo siguiente. Sí alcanzan a ver ahí el pizarrón, ¿verdad? Muchachos. Sí, profe. ¿Sí? Cada uno de estos orbitales P que acabo de dibujar tiene un electroncito y entonces aquí se forma un doble enlace, acá se forma otro doble enlace y aquí entre el nitrógeno y carbono también se forma otro doble enlace, pero el nitrógeno, como veíamos acá, tiene un par adicional. Ese par adicional también está en un orbital P acá, solo que está perpendicular a los orbitales P que están formando el ciclo, ¿sí? O sea, estos están paralelos, de tal manera que forman una densidad electrónica aquí y una densidad electrónica abajo del anillo, pero este está perpendicular a ese orbital. Por lo tanto, este bueno, comentábamos entonces que la piridina tiene un par de electrones que está sobre un orbital perpendicular a los orbitales que generan el anillo aromático. Por eso es que este par no puede participar en este número de electrones pi. ¿Sí? De tal manera que, bueno, la piridina es aromática, pero además
también tiene otra característica. Este par de electrones que no está implicado en la aromaticidad, los puede donar como una base de Lewis. ¿Sí? Si recordamos que las bases de Lewis son aquellas que pueden donar pares de electrones, entonces la piridina es un compuesto aromático, pero además es un compuesto básico. ¿Ok? Entonces hacen que participen como un ácido de Lewis. Sí, estos, sí. De tal forma que, bueno, la piridina es un compuesto muy estable, ¿sí? Que vamos a ver que para ciertas reacciones, por ejemplo, si nosotros lo ponemos a frente a un ácido cualquiera, entonces lo que hace es que toma ese protón y nos genera una sal de amonio, una sal de piridonio, una sal de amonio de la piridina, se llama una sal de piridonio, pero esa sal de piridonio sigue siendo ¿qué? Aromática. ¿Sí? Sí se alcanza a ver lo que escribí, sí, ¿verdad? Bueno, en la orillita ya no se alcanza a ver bien, profe. ¿No? Ah, ya, Aquí. gracias. Sí, este par que no está implicado en la aromaticidad se comporta como una base y puede generar una sal de piridonio, que igual que la piridina, esta sal de piridonio también es aromática, ¿verdad? Porque también cumple la regla de 4N+2. Esta, ¿sí? Sigue teniendo 2, 4, 6, y entonces N es igual a 1. Pues este y este son aromáticos, ¿sí? ¿Sí? Vean también en los compuestos heterocíclicos en la presentación que también hay otros de 5 miembros que se llama pirrol, otro de 5 miembros que en vez de ser nitrógeno es oxígeno, se llama furano, y otro que en vez de ser nitrógeno es azufre, se llama tiofeno. El pirrol, el furano y el tiofeno también son aromáticos. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Voy a escribir así. Vean, este es el pirrol, no lo voy a poner con sus orbitales P para que lo sea más obvio. Sí, está el pirrol, y aquí están los orbitales pi, pero este par de electrones que tiene el nitrógeno en el pirrol sí están paralelos a quién, a los orbitales P de los dobles enlaces, y entonces aquí sí puede haber que una sobreposición de ellos. De tal manera que el pirrol, el nitrógeno, el compuesto cíclico de nitrógeno con 5 átomos, que se llama pirrol, es un compuesto aromático. 4N+2 es igual a 6, pero no es un compuesto básico, porque ese par de electrones
que tiene el nitrógeno de no enlace está comprometido con la aromaticidad del anillo. ¿Sí me explicó? Entonces, en este caso particular, el pirrol no es aromático, pero no es básico. ¿Sí? ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, profe. Sí. Bien. En cambio, el furano y el tiofeno, que tienen dos pares de electrones pi, dos pares de electrones de no enlace, el furano, vamos a ponerlo también, pues el furano tendrá un par de sus dos pares de electrones, un par estará en el mismo plano que los orbitales P de los dobles enlaces, y el otro par estará de manera perpendicular a los orbitales que generan el anillo aromático. De tal manera que el pirrol no es aromático, digo es aromático, pero no es básico. El furano será aromático. Sí, el furano es aromático, pero además también es que, Sí, ¿no? sí, el furano es aromático, pero además también es una base de Lewis, ¿sí? O sea, aparte de que, porque tiene dos pares de electrones pi. Entonces, digo, dos pares de electrones de no enlace. Entonces, uno de ellos contribuye a la aromaticidad, o sea, está en sobreposición con los orbitales P del doble enlace, pero el otro está libre y lo puede donar como una base de Lewis. ¿Sí? Igualmente el tiofeno. El tiofeno es exactamente igual, solo que en vez de tener oxígeno, pues tiene azufre, pero también tiene dos pares de electrones pi. Entonces vean que eso, la piridina, el pirrol, el furano y el tiofeno son compuestos aromáticos. Algunos además son básicos. Solo el pirrol no es básico. Entonces vean que con esta regla de Hückel nosotros podemos, sin necesidad de estar haciendo otro análisis más que un análisis teórico, digamos, podemos definir qué características puede tener un compuesto. Y es a eso que se le debe, o a eso debe su importancia esta regla de Hückel. ¿Ok? Sí, profe. Vean, aquí lo tenemos. Al furano tiene su orbital que está paralelo a los dobles enlaces que participa en la aromaticidad, pero tiene un orbital transversal en otra orientación que se puede utilizar como una base de Lewis, ¿sí? Y bueno, en los compuestos heterociclos hay un sinnúmero de compuestos. Podríamos decir que hay tantos compuestos como en la química del carbono, ¿no? Y por eso es que también es sumamente importante. Vean aquí, por ejemplo, hay también compuestos heterociclos que tienen dos heteroátomos, como la pirimidina, el imidazol, o que tienen más heteroátomos, pero además son dos ciclos fusionados que tienen más heteroátomos, como la purina. Sí saben la pirimidina y la purina son los compuestos base para generar las bases púricas y pirimídicas. ¿Sí saben lo que es eso? Las bases púricas y pirimídicas. No, profe, no recuerdo. ¿No?
no saben cómo está constituido el DNA y el RNA. La base. Pues la base es nitrogenada. Bases nitrogenadas que son, que constituyen los nucleótidos y que están formadas precisamente por pirimidina, que es una base pirimídica, y por purina, que es una base púrica, ¿sí? Entonces vean que en el DNA y el RNA hay este tipo de compuestos. Y bueno, ¿qué nos indican? Pues que son compuestos muy estables. La pirimidina es un compuesto que aquí podríamos clasificar como un compuesto aromático, ¿verdad? Es muy semejante a benceno, solamente que tiene 2 nitrógenos. ¿Y será básico? Pues sí, en esos nitrógenos tienen 2 pares de electrones que puede donar. Entonces por eso se llaman bases pirimídicas. Y en la purina, pues todos los 4 nitrógenos tienen pares de electrones libres, pero vean que el nitrógeno que está en la posición 9, ese nitrógeno, el par de electrones libres, está comprometido con la aromaticidad del anillo aromático. Entonces, ese nitrógeno no es básico, pero el nitrógeno en 7, en 1 y en 3 sí son nitrógenos básicos. ¿Sí me explicó? Sí. Vean que sin conocer tanto las estructuras, ya podemos hablar un poco de ellas. Bien, también los compuestos aromáticos pues tienen una nomenclatura. Generalmente los compuestos aromáticos, aunque tienen una nomenclatura UPAC, ¿sí? Una nomenclatura que le da las reglas de la UPAC, pues no sé si afortunada o desafortunadamente, en su mayor parte se conocen por sus nombres triviales, ¿sí? Así que sus nombres comunes y corrientes. ¿Por qué? Bueno, pues porque generalmente los nombres triviales son nombres más simples y son más fáciles que, por ejemplo, un obrero o una persona que no está calificada o que no tiene los conocimientos en química orgánica pueda aprenderse, aunque no entienda. Simplemente los puede aprender y y es por eso que se usa, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de esa nomenclatura y a ver hasta dónde llegamos. Bien, dice, algunos de los bencenos monosustituidos se nombran solo con agregar benceno después del nombre del sustituyente. Y así tenemos aquí al que tiene como sustituyente un bromo, pues se llama bromobenceno, un cloro, clorobenceno, un yodo, yodobenceno, un flúor, fluorobenceno, o un grupo nitro, se llama nitrobenceno, o un grupo etilo, se llama etilbenceno, ¿sí? Los nombres de algunos bencenos monosustituidos. ¿Por qué decimos monosustituidos? Porque el benceno tiene 6 hidrógenos que potencialmente podríamos sustituir, ¿sí? Vamos a tiene 6 hidrógenos ¿sí? Que podríamos sustituir.
todavía no vemos qué tipo de reacciones ocurren, pero en los monos sustituidos ya vimos que simplemente nombrando el sustituyente y luego poniendo después la palabra benceno, ya tenemos su nomenclatura. ¿Sí? Sin embargo, los nombres de algunos bencenos monosustituidos incorporan al sustituyente nombres que también debemos memorizar. Por ejemplo, al etilbenceno, que así lo llamaríamos, lo conocen por tolueno. Al hidroxibenceno se le conoce por fenol. Al aminobenceno se le conoce como anilina. Al sulfonilbenceno se le conoce como ácido benzensulfónico. Al metoxibenceno se le conoce como anisol. Al etenilbenceno se le conoce como estireno. Al el carbonilbenceno como benzaldehído, al carboxilbenceno como ácido benzoico y al cianobenceno como benzonitrilo. Entonces ven que tienen nombres triviales también, que en algunas ocasiones nos debemos de aprender y que son los más comunes. Otra nomenclatura también ¿Le que podría regresar a la Claro, claro. pasada? Sí, ya está. Sí, gracias. Ya, Ustedes profe. ¿Listo? Ok. Bien. Para el caso de compuestos que tienen dos sustituyentes, o sea que en vez de que sea solamente sea sustituido uno de los hidrógenos, se sustituyan dos. Bueno, solamente para ese caso hay tres prefijos. El prefijo, vamos a borrar. Cuando se sustituyen dos hidrógenos, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener a los compuestos que les vamos a poner el prefijo orto. Cuando se sustituyen dos hidrógenos, pero ahora están en las posiciones 1 y 3, vamos a tener el prefijo meta, y cuando se sustituyen dos hidrógenos que están en las posiciones 1 y 4, tendremos el prefijo para. ¿Sí? Entonces tendremos orto 1, 2, meta 1, 3 y para 1, 4. Y solamente es para cuando tenemos compuestos disustituidos, como por ejemplo aquí tenemos un benceno que tiene dos cloros en las posiciones 1, 2. Entonces aquí decimos que en vez de decir 1, 2 diclorobenceno, decimos orto diclorobenceno. ¿Sí? O cuando tenemos en las posiciones 1 y 3 un cloro y un carboxilo. Entonces decimos que tenemos al ácido meta, ¿sí? Que está en la posición 1, 3, cloro peroxi benzoico, ¿sí? Es un perácido este. Ácido meta, cloro peroxibenzoico. Y eso de meta nos está diciendo precisamente en qué posiciones están el cloro y el radical peróxido, o perácido, perdón. O en este otro, en donde el grupo nitro y el grupo
hidroxilo están en posiciones 1, 4. Y entonces aquí tenemos al para-nitro, porque está en para este grupo nitro, y ahora lo denominamos a este como fenol, porque así lo conocemos también, ¿no? Al hidroxibenceno. Para-nitro, fenol. Y vean que esas posiciones 1, 2, 1, 3, 1, 4 son posiciones relativas. O sea, no necesariamente tienen que estar así como yo las escribí aquí. Otra posición orto, pues podría ser, por ejemplo, que yo tuviera los sustituyentes aquí y acá, ¿no? Eso también es una posición orto, aunque no estén así. Siempre, nada más que haya una relación entre ellos, entre carbono 1 y carbono 2 es orto. Carbono 1 y carbono 3 es meta, carbono 1 y carbono 4 es para. ¿Sí? ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. Sí. Ok. Bien. Después de dar un pequeño repaso a la nomenclatura, que poco a poco la vamos aprendiendo también, pero sí, era bueno dar esos puntos, porque luego es donde no se aclara bien. Vamos a ver que los compuestos aromáticos, compuestos, y usamos siempre el benceno como el compuesto ejemplo de ellos, son compuestos que en primer lugar son compuestos ricos en electrones, ¿verdad? Eso es obvio, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué digo que son ricos en electrones? ¿Por qué lo digo, muchachos? Por sus dobles enlaces. Así es, tiene 3 pares de dobles enlaces, son compuestos que tienen una densidad electrónica alta, ¿verdad? Ricos en electrones. Entonces, las reacciones más comunes y más obvias que dan, pues son con compuestos que sean deficientes en electrones, ¿sí? Como lo es un electrófilo. Un electrófilo es cualquier compuesto que tiene gran afinidad por los electrones, ¿verdad? Por eso lo pongo con una carga positiva. No necesariamente todos los electrófilos tienen carga positiva, pero aquí yo lo pongo así para que entendamos que un electrófilo tiene gran afinidad por los electrones. Y es que entonces las reacciones típicas de los compuestos aromáticos son reacciones con electrófilos. ¿Sí? Sí. Y bueno, si ven la presentación, pues dice ahí que los compuestos aromáticos como el benceno experimentan reacciones de sustitución electrofílica aromática. O sea, no se comportan como un alqueno. ¿Se acuerdan que los dobles enlaces, cuando nosotros los hacíamos reaccionar, por ejemplo, vamos a poner un doble enlace, así el ciclopenteno con, ¿se acuerdan de esta reacción? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿O ya no? ¿Ya no se acuerdan? Que nos daba una reacción de adición del bromo. Bueno, era una adición anti.
del bromo a donde originalmente estaba el doble enlace. O sea que los dobles enlaces comunes y corrientes dan reacciones de adición. Sin embargo, los compuestos aromáticos no dan reacciones de adición, generalmente dan reacciones de sustitución, entre otras situaciones, porque la aromaticidad es una característica muy importante del compuesto aromático, ¿sí? Eso le da gran estabilidad y cuando ocurren reacciones de sustitución, sea uno de cualquiera de los hidrógenos que tenemos ahí, va a ser sustituido por el electrófilo y ocurre la sustitución porque la aromaticidad continúa, ¿sí? Tanto en el reactivo como en el producto, la aromaticidad sigue estando presente. Entonces, esa es la razón por la que los compuestos aromáticos no dan reacciones de adición, porque se rompería la aromaticidad y eso indica que perdería ¿qué? Estabilidad, ¿sí? Ya que se podría convertir en un compuesto no aromático o antiaromático, no sabemos, ¿sí? Y que le disminuiría ¿qué? La estabilidad. En cambio, cuando es una sustitución, la estabilidad dada por la aromaticidad continúa ocurriendo y no hay esa situación. Por lo tanto, Profe, sí, ¿puedes mover tantito la cámara? así, Gracias, así está bien. ¿sí? Por lo tanto, los compuestos aromáticos pues, sufren reacciones que se les llama de sustitución, pero es reacciones de sustitución electrofílica aromática, ¿sí? O a veces nada más la ponen así, sin la R minúscula. Sustitución electrofílica aromática. Es decir, que cualquiera de estos hidrógenos se va a sustituir por un electrófilo y nos va a dar el producto. Y bueno, para la siguiente clase vamos a ver algunas reacciones típicas de sustitución electrofílica aromática, como son las reacciones de halogenación, como son las reacciones de sulfonación, las de nitración, las reacciones de alquilación, las reacciones de acilación. Todas estas reacciones que aquí denominé son reacciones que tienen un mecanismo muy semejante en cuanto a la sustitución, en cuanto a cómo ocurre que uno de estos hidrógenos se sustituye por el electrófilo. Y solamente cambia, ¿sí? Esto, bueno, cuando es una halogenación solamente cambia para cómo se obtiene el electrófilo. Cuando una sulfonación, igual, cómo se obtiene el electrófilo. Para la nitración igual, para la alquilación y la acilación igualmente. Entonces, para la próxima clase lo veremos así. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Entonces, si tienen oportunidad de ir viendo las reacciones de sustitución electrofílica aromática de los compuestos aromáticos, sería muy bueno. Aquí le vamos a dejar por ahora y mañana continuamos. ¿Ok? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, profe. No.
Ok. Bueno, pues antes de que nos vaya a cortar el tiempo, porque ya nada más faltan 7 minutos, creo, nos despedimos y nos vemos mañana. ¿Sale? Sí, profe. Luego, Gracias. adiós. Que esté bien. Gracias, profe. Vamos. Hasta luego, gracias. Profe. Que tenga bonita tarde, profe.